Continuamos entonces con esta interesante temática sobre cómo alcanzar la paz. Padre Josías, coincide casualmente la propuesta suya, ¿no?, de que para lograr la paz hay que educar para la paz. O sea, es la propuesta que nos hizo Juan Pablo II cuando era ex papa, ¿verdad?, en paz descanse, donde él proponía en el año 79 que para lograr la paz debemos educarnos para la paz. ¿Qué opinión le merece? O sea, debemos entonces capacitarnos. ¿Es posible eso? Capacitarnos para la paz. Creo que la persona humana es siempre un ser que aprende y desaprende. Yo creo que la primera cosa que tenemos que meter dentro del corazón y dentro de la mente es que es posible educarnos, es posible aprender y es posible desaprender. Porque a veces venimos a ese mundo con tanto bagaje, ¿no? De repente venimos desde el núcleo familiar ya con tantas cosas, confrontaciones que nos afectan. De repente crezco yo en un ambiente donde hay tantas guerras y eso me marca de una manera muy significativa. El ser humano es un ser que siempre aprende y desaprende. Hablaba anteriormente de las causas pues de la guerra, causas de conflictos, y entre ellos falta de aceptación y reconocimiento de las diferencias. Pero podríamos también hablar de guerra como un comercio. Lo sabemos muy bien, que cuando hay guerra hay personas, hay instituciones, hay empresas que se aprovechan. ¿Quiénes manufacturan armas? ¿Quiénes venden armas? Ellos, para ellos, guerra es un momento pues de provecho. De hacer negocio. Por eso esa es la primera cosa que la humanidad, todos unidos, podemos aprender, desaprender de aprovechar situaciones como eso para propiciar más guerra, para vender nuestras armas. Pero también a nivel individual, que a mí creo que es lo más importante, aprender y aceptar las diferencias, aprender a desarmarnos y armarnos con el amor, con valores como la solidaridad, con valores como, podríamos decir, la aceptación, la armonía. Esos son valores que creo que en el corazón humano, cada uno de nosotros anhela estos valores, pero a veces como que dejamos que estos valores mueran por intereses que consideramos superior, intereses por ganar, intereses por tantísimas cosas. Yo creo que la primera lección que tenemos que aprender como humanos es precisamente educarnos en ese sentido, educarnos en la armonía, la aceptación, educarnos en vernos como hermanos. Martin Luther King decía una frase que a mí me ha impactado siempre mucho. Sorprende que la humanidad ha aprendido el arte de volar, el arte de meterse debajo del agua, el arte de desarrollar tantas armas, tantas cosas, pero el arte de vivir como hermanos no lo hemos aprendido. Y yo creo que es eso, el arte de vivir como hermanos. Hermanos que pueden ser diferentes, diferentes en color, diferentes en tamaño, diferentes en ideología, diferentes en tantísimas cosas, pero en fin hermanos. Educarnos en la hermandad. Y yo hablando de la familia, del rol de la familia, del rol de las instituciones educativas, yo creo que eso es nuestro rol desde el comienzo. Meterle al niño en el corazón, educarlo en el corazón, en la cabeza, que el otro, aún siendo diferente, es su propio hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto decir esa palabra, hermano? Podemos aprender que esa palabra sea
parte de nuestro léxico diario. Y lo lamentable es que, por ejemplo, en muchas ocasiones se da el caso, por ejemplo, de las guerras civiles, ¿no? Como ocurrió en España, que hubo un millón de muertos. Y entonces, después que hubo el millón de muertos, las partes que estaban confrontadas se sentaron a conversar y a dialogar y a ponerse de acuerdo. Pero dejaron atrás un millón de muertos. No pudieron, en vez de haberse sentado antes, ¿verdad? Se sentaron después, que hubo la matanza, pues, en gran escala. Y así ocurrió en Centroamérica también, que hubo también una guerra, ahí creo que fue en El Salvador, donde hubo también, y después se sentaron tranquilamente, las circunstancias lo forzaron, lo obligaron a sentarse, a acordarse, a entenderse como hermanos. Son tantos ejemplos, uno puede hasta referirse al ejemplo de Ruanda, Burundi en el año 94, ¿no? Esa guerra terrible que dejó un saldo de más de 1 millón de muertos, ¿no? Por una tontería, pero después se ve. Pero lo podemos ver también positivamente, que a veces esas situaciones, aprendemos de esas situaciones, y qué bello que podemos aprender. Ahí hablamos precisamente de la educación. Si no lo aprendemos de una manera buena, de una manera u otra, la situación, las circunstancias nos llevan a reconocer que no podemos seguir así. No podemos seguir confrontándonos, no podemos seguir acusándonos, apuntando dedo al otro como el culpable de tal y tal cosa, y vernos precisamente como hermanos que son capaces de dialogar. Los animales no son capaces de dialogar, nosotros tenemos esa capacidad. Claro, indudablemente que se entiende, ¿no? Que los líderes, ¿verdad? En este caso los padres, el modelaje, como tú decías, es muy importante, ¿no? Entonces deberían fortalecerse las escuelas de padres, ¿verdad? Que prácticamente allí, en el ámbito del hogar, sería un espacio formidable para la educación en valores, en el amor, en la fraternidad, en la paz también. Y por supuesto, como dices tú, de lo particular a lo general, si logramos, ¿verdad? Que en ese ámbito de la familia, que es una escuela para aprender a amar, nosotros se logra extrapolar al resto de la sociedad, pues tendríamos al final sociedades sanas, sociedades que les agradaría vivir en paz, ¿verdad? Sí. ¿Podría ser eso un camino? Sí, me acuerdo siempre de una publicidad que se le pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y hay este niño que dice, yo quiero ser como mi papá. Y yo creo que en el corazón de cada niño, los ejemplos siempre a seguir son los padres. Y por eso el primer lugar, la primera institución donde se aprende cualquier cosa es el hogar. En el hogar se puede aprender a ser guerrero y se puede aprender a ser pacífico. Por eso sí son valores que verdaderamente creemos que son valores para la humanidad. Yo creo que hay que fomentarlas en la familia, el hogar, el ámbito donde crece el niño, donde nace el niño y crece, es el primer lugar donde tiene que aprender, donde los padres tienen que enseñarle. Y yo creo que aún con el problema que tenemos hoy en día de la familia, porque sí, la familia, podríamos decir que está fragmentada, la familia ya no es la familia que teníamos antes, que papá, mamá y los hijos, eso ha cambiado. Pero yo creo que todavía con ese modelo nuevo de la familia, donde muchísimas veces hay solo la mamá también puede ser esa educadora en la paz, que el niño pueda decir, yo quiero ser pacífica como mi mamá, yo quiero ser una persona de armonía, yo quiero ser una persona alegre como mi mamá. Yo creo que eso no, obviamente lo ideal es una familia donde hay papá, mamá y los niños. Es mucho más fácil enseñar, educar entre dos, porque hay dos autoridades ahí, pero no es imposible. Aún en esa familia, donde por diferentes circunstancias que no me toca juzgar,
no nos toca juzgar por diferentes circunstancias. Se ha quedado el Señor solo con los hijos, la señora, que es la mayoría de los casos, sola con los hijos. Todavía, si cree en la paz, lo puede siempre. Yo cuando escucho, cuando veo a veces ese lenguaje, especialmente en nuestro país, muy polarizado en este momento de la historia, y uno ve el papá, la mamá que le grita a otro, al vecino, obscenidades por esas diferencias ideológicas. ¿Qué está aprendiendo el niño? A no ser tolerante con lo diferente. Yo creo que si fuéramos más tolerantes en nuestro lenguaje, en nuestro trato de la gente, que mi vecino puede ser evangélico, yo soy católico, pero a mi niño lo enseño. Mi niño ve que yo voy a saludar a este evangélico, nos saludamos, nos sentamos a hablar, los invito a mi casa para la cena, me invitan a mi casa. Esa es la mejor educación que podemos dar a los niños, que las diferencias existen, pero no son motivo de confrontación. Recientemente fuimos mi esposa y yo a tener una actividad con unos hermanos evangélicos donde prácticamente tuvimos un momento de alabanza, de adoración, lectura de la palabra, y fue muy hermoso ver cómo el Señor se glorificaba allí, ¿no? En el amor de hermanos, que a pesar de las discrepancias podíamos pues compartir. Pues fue algo hermoso realmente. Vamos a unos compromisos del canal, y al regreso nos gustaría entonces que nos siguiera orientando sobre este aspecto tan importante que es el de alcanzar la paz, de vivir la paz, realmente, y comentar un poquito el mensaje del Papa Francisco, ¿no? Para el año 2014, que dice que la fraternidad como fundamento y camino para la paz. Ya regresamos en unos momentos.